Buenas, mi nombre es Edgar Said Mesino Vega del Instituto Tecnológico de Chilpancingo de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la materia de taller de bases de datos. En este video presentaré lo que es la conexión de MySQL con Access. Y en este video veremos la creación de lo que son las tablas, los disparadores, los procedimientos, lo que es una base de datos muy sencilla que es de alumno, materia y cursar. Bueno, primeramente vamos a hacer lo que es la conexión de MySQL con Access usando el ODBC, que es un conector. Primeramente nos vamos a la página oficial donde lo buscaremos y encontraremos la versión más apta para nuestro sistema operativo. En mi caso voy a instalar la versión de 64 bits y como en este caso ya la tengo, solamente es como para fines prácticos enseñar cómo se instala. Una vez instalada nos vamos a la siguiente dirección. También se puede hacer de panel de control, pero yo lo hago en esta dirección. Le damos en agregar, seleccionamos el instalador del ODBC, le damos insertar y creamos le ponemos un nombre, en este caso conexión, prueba, para fines prácticos, como hacer una prueba de conexión. En este caso localhost, le ponemos usuario, el usuario root, le ponemos el usuario root y la base de datos, la que creamos, la escuela BD, escuela base de datos. Le damos OK. Como vemos, ya se creó, le damos en aceptar y ahora sí procedemos a abrir un archivo en Access. Lo buscamos, Access, y lo abrimos. Una vez abierto le ponemos un nombre, en este caso prueba conexión, y le doy en crear. Una vez hecho eso, nos vamos a datos externos y a esta opción, donde seleccionaremos la segunda opción y nos aparecerá aquí el conector que hemos creado. En este caso le doy aceptar, seleccionamos todo, le damos aceptar, seleccionamos todas las casillitas y le damos en aceptar. Inmediatamente se nos abrirán las tablas que tenemos en nuestra base de datos y para comprobarlo vamos a abrirlas también en nuestro MySQL. Como se ve, se crearon aquí todas con su respectiva información. Abrimos MySQL y como se puede observar, vamos a describir algunas tablas, usar selects para ver si contienen lo que deberían. Ok. Alumno, en este caso tenemos lo que es Edgar Said, Juan y Alberto con los respectivos números de control, que es el 7, el 9 y el 11. Como se puede observar, sí está correctamente los datos de la base. Ok. En este caso también podemos buscar el de otras tablas, como es el de materia. En este caso aparece 1, 2, 3 y 4 en las claves. En este caso, igualmente acá. Para bitácora alumno. Para bitácora alumno. Y como se puede observar, hace la conexión correctamente y los datos son iguales. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la creación de los procedimientos, los triggers, funciones de nuestra base de datos, como también la creación de las tablas. En este caso yo documenté todo con los scripts aquí. Tengo las tablas, que la tabla de alumno es muy sencilla, con el número de control, el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento. La vamos a describir en nuestro MySQL para verificarlo. Tenemos lo que es el número de control, el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento. Ahora nos vamos a la parte de la creación de la tabla materia, que es muy sencilla, la clave, el nombre y la descripción. La vamos a describir en nuestro MySQL. En este caso, describe materia. En este caso sí ya tenemos lo que es la clave, el nombre y la descripción. Bajamos un poquito y vamos a ver la creación de la tabla cursar. En este caso la tabla cursar está configurada para que pueda borrar en cascada. Esta tabla cursar tiene dos tablas. En esta tabla se juntan las dos anteriores, la de alumno y la de materia.
En este caso tenemos lo que es la descripción, a ver, describe, cursar. Tenemos el número de control, la clave, la calificación y la fecha de reporte, donde el número de control viene de nuestro alumno, como podemos ver aquí. La clave viene de nuestra materia, la clave viene de la materia, la calificación y la fecha del reporte la agregamos. Y como vemos ahora tenemos lo que son las funciones, procedimientos y triggers. En este caso tenemos el delimiter, el proceso para hacer el alumno, para insertar un alumno. En este caso lo que nos pide es un ID. En este caso vamos a probarlo, lo que es el proceso insertar alumno. Lo vamos a insertar, insertar alumno. Abrimos los paréntesis y punto y coma. Vamos a insertar un alumno, lo que nos pide es el nombre, el apellido, los apellidos y la fecha de nacimiento. En este caso le voy a poner Ángel Ríos y una fecha, por ejemplo 1999-505. Le damos OK y como se puede observar nos modificó algo. Vamos a verificar si se agregó nuestro usuario con un select from a la alumno. En este caso podemos ver que tenemos el número de control 12 con el usuario Ángel, con el alumno Ángel Ríos. Verificamos en nuestro Access y actualizamos. En este caso podemos ver que el 12 pertenece a Ángel Ríos con la fecha que le pusimos. Como podemos ver, la interacción con Access y MySQL es igual. Ahora vamos con el siguiente procedimiento, que es eliminar alumno. Eliminar alumno lo que hace es ponemos un ID y lo que va a hacer es eliminarlo de la tabla de alumno. En este caso lo vamos a mandar a llamar con call pro eliminar alumno. Y entre los paréntesis vamos a poner un ID. Un non-control. En este caso vamos a eliminar al que creamos recientemente, que es el 12 Ángel Ríos. Ahora verificamos de nuevo nuestra tabla y como podemos observar ya no está el número de control 12 que pertenecía a Ángel Ríos con la fecha de nacimiento del 99-55. Y actualizamos igual en nuestro Access para verificar si se hacen los procedimientos y como vemos, sí. Ahora procedemos a hacer el de modificar alumno. Lo que hace este método es te pide como de entrada un ID y los valores que se van a editar. Por ejemplo, ID entra el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento y con eso se va a modificar. Lo mandamos a llamar con cal pro modificar alumno. Modificar alumno. Punto y coma, y dentro de este vamos a poner los datos que vamos a modificar. En este caso vamos a modificar al número de control 9, que es Juan de Jesús. Vamos a ponerle de nuevo Juan y vamos a cambiarle su apellido. Le vamos a poner coma, en vez de Jesús le ponemos a Alberto, coma. Verificamos y le falta la fecha, vamos a cambiar también la fecha 2005 en este caso vamos a poner esta modificación. En vez de Juan, en vez de Jesús se va a apellidar Alberto. Lo verificamos y como vemos nos hizo una modificación correcta. En este caso vamos a verificarlo y sí, antes se llamaba Jesús, ahora Alberto. Antes tenía esta fecha, ahora tiene esta. Lo que hace este procedimiento es correcto. Ahora hacemos lo que es el procedimiento para buscar un alumno. En este caso solamente copié y pegué la instrucción para buscarlo y vamos a buscar a cualquier alumno que tenga la letra E. En este caso Edgar y Alberto, donde tienen una E. Verificamos ahora con una O. Ejecutamos y vemos que el único nombre que coincide con una O es Alberto, de los tres que hay. Y como vemos, el procedimiento para buscar el alumno con el like es correcto.
Ahora sí tenemos lo que es la creación de la bitácora alumno. Esta bitácora alumno es una tabla donde se van a guardar las modificaciones o eliminaciones de información de la tabla de cursar. En este caso se tiene la fecha de reporte nueva. Ahora la vamos a describir para verlo un poquito mejor con el describe. Describe bitácora-alumno. Como podemos ver, lo que hace esta tabla es almacenar lo que es el número del control, el nombre, el apellido, la clave, la calificación nueva, la calificación anterior, la fecha de reporte nueva, la fecha de reporte anterior, el usuario, la fecha y la acción. Lo que hace es almacenar lo que es la fecha anterior a hacer el cambio y la fecha después de hacerlo, como también los valores antes y después. En este caso la ejecuto y como se puede observar aquí, por ejemplo, Alberto Martínez antes tenía un 100 y ahora tiene un 85. Ahora vamos con lo que es la creación de los triggers para hacer funcionar esta tabla, la tabla bitácora alumno. Este trigger llamado calificaciones update sirve para la modificación de las calificaciones y que éstas se guarden en la tabla. La tabla lo que va a guardar es el número de control, el nombre, la clave, la calificación nueva, la fecha de reporte y como también el mensajito de la acción, en este caso modificado, si es que se hace la modificación en una calificación. La creación del trigger para almacenar la bitácora. Este caso, para hacer las calificaciones, en el caso de que se elimine una calificación, ese trigger lo que va a hacer es guardar estos datos en la tabla. En este caso lo que va a guardar es el número de control, nombre, apellidos, clave, calificación, antes y después. Lo que es la acción, en el caso de que se haya eliminado, va a mandar el mensajito de eliminado. Y terminamos con el end. Estos triggers los explicaré mejor en Access. Ahí es más fácil explicar ese tipo de interacción con los datos. Entonces nos seguiremos a la siguiente instrucción, que es la creación del trigger para validar que las calificaciones sean menores a 60. Este trigger lo que hace es tener una condición, que cuando se agrega una calificación menor o igual a 60, lo que va a decir es que no cumple con la condición de la calificación, ya que está reprobado. Una calificación de 60 es reprobado. Así que vamos a describir la materia para hacer una modificación. Y vamos a ver, describimos también lo que es un alumno para tomar unos datos y vamos a poner a prueba lo que es nuestro trigger. Describimos el curso donde vamos a agregar un usuario. En este caso vamos a hacer un insert into cursar y sus respectivos datos, que es el número de control, la clave de la materia, la calificación y la fecha del reporte. Le vamos a dar valores, le damos en un enter y valores. En los valores vamos a agregar la información, que es, vamos a tomar un número de control, vamos a tomarlo de access. Aquí ya están. Tenemos tres opciones, que es 3, 9 y 11. En este caso vamos al 7 con Edgar Said. Vamos a poner el 7. Ahora una clave de materia. Elegimos, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4. Vamos a elegir, por ejemplo, la 3. Vamos a tomar la 3, la ponemos. Ahora sí, la calificación la vamos a poner para ver si sale el mensaje de no debe ser aprobado. En este caso voy a poner 55 y una fecha, por ejemplo 2020, guioncito 01, bueno 10. En este caso le doy enter para verificar. Y como dice, debe volver a cursar la materia. Eso es lo que nos manda de mensaje porque no cumple con la condición. Si pusiéramos un número mayor a 60, sí la cumpliría, y en este caso no. Para este caso no lo agrega a la tabla, simplemente manda el mensaje y no lo agrega. Y
Por esa razón, este método, este procedimiento, sí funciona correctamente. Lo veremos aplicado en Access también. Esta fue la versión en MySQL, pero lo vamos a aplicar en Access en la siguiente partecita. Bueno, ahora procederemos a hacer la explicación del programa de Access, aplicando la base de datos de MySQL a este programa. Veremos varias inserciones, el uso de triggers y el funcionamiento de este programa, y verificamos los resultados en ambos sistemas, tanto en MySQL como aquí en Access. Así que voy a quitar mi cámara para que puedan ver el programa bien, aparte de que jala menos recursos mi computadora, y procedemos. Ahora sí, como se puede observar, aquí se importaron todas las tablas que están en MySQL y sus respectivos datos. En este caso, alumno solamente tiene tres registros. Aquí hice como prueba esto de bitácora alumno. Cursar, tenemos 2 registros. Materia, tenemos 3 registros. Ahora sí, hacemos el proceso para la inserción de datos desde Access y después lo verificaremos en MySQL. Primeramente abrimos nuestro menú principal, que es este. Como se puede observar, tenemos 3 distintas opciones. En este caso vamos a agregar un alumno. Agregar un alumno, modificar un alumno, vamos a agregarlo. Ahora sí. Verificamos nuestra tabla alumno y en este caso tenemos que uno con el número de control 7 y otro con el número de control 9. En este caso también lo verificaré en MySQL con un describe, con un select. Un select from alumno. Como se puede observar, son exactamente los mismos datos. Ahora sí, agregamos un nombre. Para este caso voy a usar el nombre de Carlos. Apellidos Martínez. Fecha de nacimiento, seleccionamos una, por ejemplo, de 99. Le vamos a dar en agregar y veremos lo que pasa. Como se ve, se limpiaron las casillas y ahora procedemos a verificarlo. Como se ve, aquí está el nuevo nombre agregado con el número de control 10, Carlos Martínez, su fecha de nacimiento. Como podemos ver, se agregó correctamente. Ahora lo verificamos en nuestro MySQL, en el gestor de base de datos de MySQL. Un select from alumno y como vemos aquí se agregó igualmente con el número de control, el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento. Ahora sí, vamos a darle en regresar y seleccionamos modificar alumno. En este caso tenemos estos y podemos buscarlos por su número de control. En este caso está el 7, el 9 y el 10. Voy a elegir por ejemplo a Alan, que tiene el número de control 9. Y aquí podemos hacer modificaciones, por ejemplo, que no se llame Alan, que se llame Juan. Le vamos a dar en guardar. Como se puede observar, si presiono la tabla, aquí se actualiza correctamente. Ahora sí, verificamos acá. Y aquí igualmente se agregó Juan. Ahora verificamos en nuestro MySQL con un select from alumno. Como se puede observar, Juan está aquí. ¿Ok? Ahora, si queremos eliminar, bueno, queremos eliminar a Carlos, que fue el último. En este caso seleccionamos a Carlos con el 10. Igualmente se puede seleccionar directamente en la tabla. Y lo vamos a eliminar. Lo seleccionamos y nos da un mensajito de aviso de que se va a borrar. Le damos que sí. Y como se puede observar, Carlos aquí en la pantalla que se actualizó ya no está. Actualizamos acá y podemos observar que Carlos ya no está en esta base.
Nuevamente verificamos en nuestro gestor de archivo, en nuestro gestor de bases de datos MySQL con el from alumno. Carlos, como se puede observar, se borró correctamente. Ahora sí, una vez cumplida esta explicación, regresamos y ahora regresamos más. Ahora agregamos una materia. Tenemos el botón de agregar, modificar. Le damos en agregar y vamos a agregar una materia. Las materias que tengo aquí son estas: química, inglés, geografía. En MySQL hacemos un select from materia. Materia. Le damos enter y como vemos tenemos los mismos registros: química, inglés, geografía. Ahora sí, en este caso vamos a ingresar una clave. Yo voy a poner, por ejemplo, 4, un nombre de la materia. El nombre de la materia podemos poner computación. Computación. Le damos en agregar. Algo aquí interesante es que en descripción no se le puede meter ningún valor por el tipo de dato que es, así que solamente le damos en agregar. Prácticamente ya nos agregó, borró las casillas y lo que vamos a hacer acá es actualizar. Y como se puede observar, aquí ya agregó una nueva materia con la clave 4, nombre computación. Verificamos en nuestro gestor de bases de datos de MySQL con un select from materia. Como se puede ver, aquí está. Se agregó correctamente la clave 4, nombre computación. Ok. Regresamos al menú y ahora vamos a modificar ese registro, ¿no? Ok, como se puede ver aquí, está la clave 1, que es nuestro buscador. Podemos buscar por clave y aquí se nos iría actualizando. Aquí tenemos química, inglés, geografía, computación. Vamos a modificar geografía. En vez de geografía, quiero que se llame matemáticas. Matemáticas. Sin descripción y conservando la misma clave, le damos en guardar. Y aquí, como se puede observar, ya no dice geografía, ahora es matemáticas. Actualizamos acá y ahora sí aparece actualizado. Se modificó correctamente y nuevamente lo verificamos con nuestro MySQL con un select from materia. Ahora pasó de ser geografía a ser matemáticas. Como se puede ver, se hizo correctamente. Ahora, para eliminar, simplemente seleccionamos la materia que vamos a eliminar. Por ejemplo, computación, la que creamos ahorita. Le damos en eliminar. Le decimos que sí para que lo borre. Y nos dice que se borró correctamente en la tablita de aquí. Actualizamos acá. Podemos observar que también acá en nuestro MySQL hacemos otro select para verificar si se borró. Aquí, por ejemplo, ya no está computación. Ahora solo hay 3 materias. Ok. Ahora sí, una vez hecho esto de modificar la materia, le damos en regresar. Regresamos. Y ahora tenemos lo que es el curso. Agregamos un curso nuevo con valores ya existentes. Por ejemplo, vamos a agarrar a un alumno. Por ejemplo, en cursar tenemos 2 registros. Vamos a insertar un registro para hacer esta explicación. Entonces, creamos un alumno para que destaque. Agregamos un alumno llamado Alberto Martínez. Fecha de nacimiento va a ser el 11 del 97. 1997. Le damos en agregar. Verificamos si se agregó. Y
Y como se puede observar aquí, sí se agregó correctamente. Una vez hecho esto, también lo verificamos con un select from alumno. Un select from alumno. Tenemos que sí, se agregó Alberto. Y para usar también el curso, para meter en el curso, vamos a meter una materia también. Así que vamos a regresar. Vamos a regresar. Materia, agregar materia, clave. Vamos a poner una clave bastante sencilla. Por ejemplo, yo tengo en materia yo tengo 1, 2, 3. Esta va a ser la 4. E igualmente pongo la misma de hace ratito, que fue computación. Y la agregamos. Vamos a agregar. Checamos nuestra tablita. Nuestra tablita de materia. Y aquí aparecería computación. Igualmente lo verificamos acá en MySQL. Select from materia y vemos aquí computación. Ahora sí, lo que vamos a hacer es meter los datos a cursar. Regresamos, nos vamos a curso, agregamos un curso. Ahora sí, en curso agregamos un número de control de alguno de nuestros alumnos. Por ejemplo, yo tengo en alumno, tengo el número de control 7, 9 y 11. En este caso voy a agregar a Alberto, que fue el último que creamos, una clave. Esta clave es de la materia computación, que es la 4, con una calificación de un 85. Fecha de reporte de esta calificación, bueno, vamos a poner un 30. Y lo que vamos a hacer es agregar. Le damos, se nos vaciaron las casillas y vamos a verificar la pestañita de cursar y nuestros registros. Como vemos, aquí ya se agregó nuestro usuario, que es el 11. El alumno 11 es Alberto. La clave 4 es de la materia de computación. Y como vemos, se agregó correctamente. Ya actualizada, ahora sí verificamos en nuestro MySQL lo que es un select a cursar. Verificamos con un select a la tabla de cursar. Damos enter. Y como vemos, aquí se agregó correctamente. Una vez hecho esto, vamos a modificar algo del curso. Por ejemplo, modificar curso. Nos abre esta ventanita donde vamos a elegir el número de control que vamos a modificar. En este caso, a mi usuario, a mi alumno con el número de control 11, que en este caso es Alberto. Lo verificamos, número de control 11, y ya podemos verificarlo, bueno, guardarlo con otra modificación o eliminarlo. En este caso yo le voy a cambiar la calificación a un 50 y veamos qué pasa. Bueno, en este caso yo voy a cambiarle la calificación a un 100, por ejemplo. Veamos qué pasa. Le doy en guardar. Y cuando selecciono la tabla de nuevo, esta se actualizará. Y aquí tendrá el valor de 100. Ahora sí, una vez hecho esto, verificamos. Esta es la tabla curso, cursar. Verificamos. Y como se puede observar, aquí cambió su calificación. Ahora sí, aquí se disparó, aquí se hizo un disparador. Vamos a la tabla de bitácora alumnos y vamos a ver la verificación del cambio, de cuánto tenía antes de calificación este alumno y cuánto tiene ahora. Le vamos a dar en regresar, regresar a curso. Y simplemente solamente vamos a irnos a bitácora alumno
y aquí aparecerán todas las modificaciones. Y aquí aparecerán todas las modificaciones que hemos hecho. Por ejemplo, aquí el usuario 11, Alberto Martínez, con la clave 4, antes tenía sí. Como se puede observar, aquí el usuario con el número de control 11, nombre Alberto, apellido Martínez, clave 4, antes tenía 85 y ahora tiene 100. Esto es un disparador que guarda todas las modificaciones o eliminaciones de un usuario. Verificamos en nuestro MySQL, por ejemplo, un select from materia. Igualmente aquí usamos un select from a nuestra bitácora. Select from bitácora -alumno. Lo que vamos a hacer es verificar. Como vemos, lo vamos a estirar un poquito. Tenemos el número de control 11, nombre Alberto Martínez 4. Antes tenía un 85, ahora tiene un 100. Como se puede observar, funciona correctamente el trigger. Ahora sí, ¿qué pasa si quiere una calificación de 50? Ahora, ¿qué pasa si tiene una calificación de 50? Ahora, ¿qué pasa si tiene una calificación de 50? Vamos a agregar un nuevo usuario, agregar a curso, vamos a agregar a un usuario, ya sea, por ejemplo, el 9, que es Juan. Vamos a agregar a Juan, que es el 9, número 9, con la clave de la materia de matemáticas, la 3. Verificamos que no se repita, o sea, Juan ya tiene aquí una materia, vamos a poner el 3, con una calificación de 50. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a agregar una fecha, por ejemplo esta, la vamos a agregar y nos marca un error, porque tenemos un disparador que verifica la calificación. Si esta es menor a 60, es reprobatoria y manda un mensaje de error porque no se debe agregar a la tabla. En este caso no se va a agregar a la tabla, simplemente no deja, pero en el caso de que ponga un 75, por ejemplo, que no cumple con la condición, se agrega correctamente. Como se puede observar aquí, se agregó el 9, el 8, calificación 75. Eso fue obra de ese disparador. Así que así se hace la verificación de este disparador creado en MySQL aquí en Access. Y es algo interesante. Y como vemos, funciona correctamente la base de datos, sus triggers, sus disparadores, todo funciona correctamente. Y con eso llego a la conclusión en este video de la explicación de todo este proceso de elaboración, de los triggers, de los procedimientos, la conexión entre estos dos programas que es MySQL y Access. Y pues con esto concluyo este video. Por mi parte esto es todo.